Viajamos a Venezuela para investigar cuán importante era la revolución bolivariana del gobierno de Hugo Chávez en explicar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. En el caso de los intereses de los Estados Unidos en América Latina y utilizando exactamente el tema de Colombia, parecía irreversible la tendencia de la política de Álvaro Uribe Vélez dentro del gobierno de Juan Manuel Santos. Uno pudiera decir allí que en este primer momento, en este primer año del presidente Juan Manuel Santos, ha suavizado las relaciones entre Colombia y Venezuela. Las nuevas relaciones de Santos con Venezuela y de Santos con los Estados Unidos se está definiendo en un marco que es muy cambiante. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos estaba llegando a algunos acuerdos con China para crear un ferrocarril que estableciera comercio entre una salida al Pacífico, no por el canal de Panamá, directamente con China. Esto quiere decir, y el presidente Santos lo expresó de esta forma, dijo que los capitales y las inversiones se están dirigiendo hacia China y que ellos tienen que mirar de esa forma. Colombia está estableciendo un eje mirando hacia el Pacífico que le da relaciones con Estados Unidos y le da relaciones con digamos, las economías más grandes del mundo, que terminan siendo las del sudeste asiático, Corea del Sur, Japón y China. Entonces, los intereses colombianos se están expandiendo en esa parte y son intereses que no necesariamente contrastan con los venezolanos. En términos de proyecto político, ha sido extremadamente inteligente. Fuimos a conversar con el analista político Reinaldo Iturriza. Esta década ha habido cambios sumamente importantes en América Latina. La llegada de varios gobiernos progresistas, gobiernos fuertemente apoyados por los movimientos populares, comenzaron a tomar el poder. Ya se sabe, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, con sus diferencias obviamente, en Uruguay, en Paraguay y en Venezuela también. El gobierno venezolano representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos, primero por el efecto hasta cierto punto multiplicador que tuvo no solamente el triunfo del presidente Chávez en 1998, sino sobre todo el hecho de haber resistido un golpe de Estado en 2002. No, eso obviamente supuso un impulso de las luchas populares en América Latina. El hecho de haber resistido a ese golpe en el que Estados Unidos, y está demostrado, tuvo participación directa, permitió en cierta forma la llegada de otros gobiernos populares a América Latina. Hay un interés obvio en los recursos naturales de América Latina, no solamente el petróleo, pero en el caso concreto de Venezuela, por supuesto que el petróleo. La llegada del presidente Chávez, Estados Unidos comienza a perder el control de un recurso naturalmente estratégico para sus pretensiones imperiales, y en la medida en que Venezuela demuestra como la capacidad de resistir frente a las tentativas imperiales, entonces en esa medida, bueno, el vecindario se le va como alborotando, ¿no? La democracia, poder del pueblo. Es importante, es sumamente importante la presencia de un vecino fuerte en términos de apoyo militar, apoyo económico, que sería Colombia, para contener, digamos, ¿no?, el avance o la influencia del gobierno venezolano en la región. También hablamos con Joel Linares, un activista comunitario que nos acompañó a un barrio en el este de Caracas. Nosotros tenemos unos 30 millones de habitantes, alrededor de unos 30 millones de habitantes, de los cuales 5 millones son colombianos, provenientes especialmente de lo que tiene que ver con la costa. Son unos 4 millones de personas, y los desplazados por el asunto del conflicto interno, directamente responsabilidad del conflicto interno, que casi todos están en la zona fronteriza del país. Detrás de mí se encuentra la comunidad de las Malvinas.
Es un barrio habitado casi exclusivamente por personas inmigrantes de Colombia. 7 de cada 10 personas, si no son colombianos directamente, son hijos de colombianos, es decir, son hijos de inmigrantes colombianos. Lamentablemente, la figura del paramilitarismo y sus prácticas criminales, por supuesto que sí han sido exportadas a Venezuela. De hecho, prácticas que aquí nunca existieron, como el sicariato, el secuestro, todas esas prácticas que en un momento dado no existían en nuestro país, hoy día existen. Muy cercano de aquí, hace aproximadamente 5 o 6 años, se descubrió una base donde habían traído una cantidad importante de colombianos paramilitares, que estaban siendo entrenados precisamente para cometer magnicidios, pues, para asesinar a altos funcionarios del gobierno, para buscar la forma de desestabilizar el país y buscar crear zozobra, pues, en la población venezolana. Aquí en Venezuela se ha visto la práctica que incluso latifundistas han contratado sicarios y paramilitares colombianos para el asesinato de líderes campesinos. Hasta el año pasado teníamos alrededor de 300 líderes campesinos que habían sido asesinados vilmente por prácticas paramilitares. Hay una verdadera intención, por lo menos de la parte venezolana, de poder trabajar en base al panamericanismo, tratar de trabajar en base a los lazos de solidaridad históricos que nos unen. Pero lamentablemente, por lo menos el gobierno del señor Uribe solamente manejó lo que tenía que ver con los intereses económicos. Colombia, en relación al papel que juega con respecto a la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, Colombia representa el Israel de América Latina, es decir, es la cabeza de playa, es el espacio que de alguna manera garantiza el poder tener movilidad. La última posibilidad de la creación de la instalación de las 7 bases en territorio colombiano no tiene otro justificativo, solamente hay que ver los números, pues. Después de Israel y de Egipto, el tercer país en el mundo que recibe más ayuda militar con respecto a lo que tiene que ver, entre comillas, con la lucha contra el narcotráfico y con todo eso, es Colombia, ¿no? Estados Unidos número 1, y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Estados Unidos no tiene interés de terminar con la guerrilla y Estados Unidos no tiene interés de terminar con la droga. Estados Unidos no tiene interés de terminar con el paramilitarismo, porque todos esos son excusas para poder estar en territorio colombiano. De tal forma entonces de tener más cerca a lo que tiene que ver especialmente con Venezuela, especialmente con Brasil, con Ecuador, que de alguna manera considera a Estados Unidos que es parte de su patio trasero. Soy y seré el presidente de la unidad nacional. Pero bueno, ahora hay una nueva etapa. A pesar de que no podemos negar tampoco que el señor Santos no es que tenga una ideología de solidaridad, que quiera de alguna manera trabajar en base a lo que tiene que ver con la construcción histórica de una sola patria, de una sola hermandad. Él tiene intereses y hay intereses económicos que de alguna manera él quiere cuidar, ¿no? La balanza comercial entre Venezuela y Colombia favorece a Colombia. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos. Y cerrar de alguna manera esas posibilidades significa crear un caos social y un caos económico en esos espacios. El señor Santos, por supuesto, no es ningún tonto y entonces prefiere de alguna manera mantener esas relaciones, por lo menos en un estatus que sean cordiales, ¿no? Ha tratado de mantener la cordialidad. Sin embargo, no hay que olvidar que el señor Santos, siendo ministro de la Defensa colombiana, fue el que invadió y bombardeó el territorio ecuatoriano. Pero bueno, a niveles de Estado, por supuesto, hay intereses, hay elementos políticos que hay que cuidar, hay elementos de seguridad que hay que cuidar y, por supuesto, ellos continuarán de alguna manera tratando de mejorar las relaciones de tal forma que eso que pueda llevar adelante una relación por lo menos de respeto, ¿no? Habíamos oído relatos de brutales abusos contra los derechos humanos por parte del ejército colombiano, al cual Estados Unidos financiaba. Nos habían dicho que el gobierno colombiano era visto como representante de los intereses de Estados Unidos en América Latina, especialmente en relación a Venezuela. ¿Cuál era la respuesta del gobierno de Estados Unidos a todo esto, incluyendo la acusación de que no tenía interés en ver el fin del conflicto colombiano? Viajamos a Estados Unidos. En Washington contactamos al Departamento de Estado y pedimos entrevistar a un vocero del gobierno.
Ellos declinaron nuestra petición. Así que decidimos hablar con otras personas para entender más sobre lo que había detrás de la relación entre Estados Unidos y Colombia. So relations between the U.S. government and the governments of Colombia, whether under Uribe or Santos, have been really excellent, even symbiotic. Uribe sought to have all of the U.S.'s support in its counterinsurrection campaigns, both at the level of the military and of intelligence, and received that support wholeheartedly from the U.S. They were delighted to provide that support to the extent that that also provided them with a military platform in the region, in a very geostrategic spot in the region, which can actually allow them to intervene militarily throughout the north of South America and in the Caribbean. For the United States, Colombia has been the #1 ally in the Andean region for many decades now. This relationship began to deepen in 2000 with the onset of a military anti-narcotics plan known colloquially as Plan Colombia that made Colombia the #1 recipient of U.S. military and economic assistance in the Western Hemisphere. Since the year 2000, the U.S. has given Colombia over $7.5 billion in mostly military assistance. Colombia has, to a certain extent, been the U.S.'s enforcer, not just enforcer, been a real lobbyist, essentially, for U.S. interests in the region. I gotta ask my translator. Also, as in the past 10 years, Hugo Chavez came to power, the relationship with Colombia became especially important as the United States feared that the Bolivarian Revolution was going to be spreading throughout South America as well as parts of Central America. Si yo aceptara hoy mismo bases militares en mi país, si aceptara involucrarme en el Plan Colombia, ya mañana pasaría de ser el amigo de las FARC, el populista, el demagogo, a ser el estadista, el demócrata ejemplar, insigne de América Latina. Pero no vamos. It's true that President Obama did have a very strong position on Colombia during his presidential campaign. It even came to the surface during an important debate that he had with the Republican contender John McCain. John McCain sort of wholeheartedly supporting better relations with Colombia and certainly the free trade agreement with Colombia, whereas Obama said, hold on, there are some real problems, human rights problems, and of course mentioned the assassination of union leaders. Now, this position changed really immediately when he entered office. He received President Uribe and showed support for the free trade agreement with Colombia, so a bit of a reversal on his prior position. This has been a very long-term relationship that has, in a certain way, prioritized anti-narcotics and military geopolitical relationship over human rights, over building peace in the country, and basically ignored the fact that Colombia has one of the worst humanitarian crises in the world, with 5.2 million internally displaced people within its own borders, as well as over 500,000 or more refugees, Colombian refugees, in all of the surrounding Andean countries, as well as approximately 26 countries in the world. Any effort that we had of putting out reports, or immediately the Colombian embassy would have a whole campaign against us. For example, we received a death threat last year from a paramilitary group, the Black Eagles.
And we put out a press statement basically stating that, we had this death threat and we found it, curious that it happened like a day after we met with the Colombian ambassador. Instead of calling us to express concern about the death threat or all the other people who were on the death list we were on, the embassy immediately called a press conference to basically put us down and discredit us as an organization, which led to our threat multiplying fourfold within a period of 48 hours. And that same strategy is the strategy that they employed against, anybody who had any criticism, from a minor criticism to a serious criticism. And I think that strategy worked for them very well in the context of a U.S. Congress that wanted things to be better, that didn't have Colombia as a priority, and that just wanted a pretty picture so they would go away and they could focus on something else. The House will be in order. In general, the U.S. media simply doesn't cover this human rights crisis in Colombia, which is undebatably the greatest human rights crisis in the entire region. If one were to judge by the U.S. mainstream media coverage of the region, the real human rights crisis is taking place in Venezuela. So this is interesting, given that, in fact, when you look at the reports of human rights organizations and when you simply look at the facts on the ground, the situation is, of course, far, far worse in Colombia. And yet this simply isn't being reported. And the real sense that you would get watching TV in the US or reading the New York Times, Washington Post, etc., is that these problems are much, much worse in Venezuela. El papel de los principales medios estadounidenses de casi no informar sobre el conflicto colombiano parecía conveniente para el gobierno de Estados Unidos. Aunque el gobierno nos había negado la oportunidad de entrevistarlos, cables diplomáticos del gobierno estadounidense publicados por Wikileaks, la organización de Julian Assange, han expuesto el pensamiento del gobierno de Estados Unidos en todo el mundo, incluyendo en Colombia y sus vecinos latinoamericanos. Por ejemplo, un cable emitido el 27 de marzo del 2008 informaba cómo el gobierno colombiano se comprometió a compartir con oficiales del gobierno estadounidense los detalles de una campaña mediática para vincular a los presidentes Chávez y Correa con las FARC. El gobierno colombiano planeaba sacar a luz información de los supuestos computadores de la FARC recuperados tras el bombardeo al campamento de la organización en Ecuador. Los cables explicaban cómo el gobierno planeaba ofrecer información contenida en estos supuestos computadores a medios previamente seleccionados en Norteamérica, España y en otros países latinoamericanos. Siempre ha habido en la historia del país una cierta connivencia clara y casi que un arrodillamiento, y lo estamos viendo hoy con los cables de Wikileaks que se están divulgando diariamente. Pues hemos visto que el arrodillamiento de la clase política dirigente en Colombia frente a los Estados Unidos es histórica y es absoluta, y todavía continúa. Las revelaciones de Wikileaks apuntaban a una estrecha colaboración entre Colombia y Estados Unidos. Pero ¿cómo podríamos resumir la conexión entre los dos países y el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano? En un conflicto armado como el que tenemos en Colombia, se ha tomado la doctrina de origen estadounidense, la doctrina de seguridad nacional y toda esta doctrina de guerra interna que se ha creado en el Pentágono. Y parte de esa doctrina recomienda utilizar grupos de civiles o grupos de operaciones encubiertas que tienen la forma paramilitar. Esos grupos cometen los crímenes más graves, más degradados en medio de la situación del conflicto armado. Y muchos de esos grupos están bajo el control, bajo la dirección de poderosos sectores políticos, empresariales, trabajan en muchas oportunidades con las transnacionales para cumplir, repito, fines de guerra sucia, de buscar mediante el terror, mediante el uso de crímenes de lesa humanidad, generar acumulación de poder económico y político. Aquí se ha presentado ese fenómeno
del desplazamiento, con un arrasamiento del medio ambiente y, por supuesto, con sacar a una población hacia las zonas urbanas de una manera violenta, arbitraria, en donde no tienen ninguna posibilidad de subsistir. Entonces, fíjense ustedes cómo de alguna manera se relaciona el paramilitarismo con un fenómeno que tiene que ver con el proceso de acumulación del capital y del modelo económico en favor de las transnacionales y de las potencias extranjeras en el país que están ocupando parte de nuestro territorio aprovechando el desplazamiento violento de campesinos. En Colombia hemos tenido históricamente la concepción del enemigo de acuerdo a la concepción del enemigo de los Estados Unidos. Entonces, en los años 40 y 50 y 60, el enemigo interno era el comunismo. Luego viene el enemigo del narcotráfico en los años 80 y 90, y a partir de la década del 2000 viene el enemigo del terrorismo. Estados Unidos impone quiénes son sus enemigos e impone los enemigos también para los países. Under Obama, there's essentially been no change in U.S. policy towards Latin America. There has been a change at the level of the rhetoric, but he seems to be more influenced by the sort of logic, pre-existing logic of the government or the state, if you will, and its strategic relations with Colombia, and certainly influenced by the corporate world, the U.S. Chamber of Commerce and so on, and the corporate interests behind the free trade agreement, as well as the foreign policy establishment of the U.S., which has for a long time now considered it essential to have the best possible relations with Colombia. El tema de Wikileaks aquí nos está dejando claramente demostrado que la intervención, las exigencias de los Estados Unidos frente al tema político y frente al devenir del país son absolutamente evidentes. O sea, es el poder detrás de todos los poderes que ha tenido el país. Un poco más poder. El papel de Colombia es como casi un portaaviones para neutralizar, para contrarrestar esa ola de gobiernos de centro izquierda que se han dado en América Latina. Colombia se aplicó con mayor éxito, entre comillas, la estrategia paramilitar. La estrategia de combinar esos mecanismos de democracia formal con verdaderas formas de exterminio político y de persecución política. Así que Colombia ha sido y sigue siendo hoy el país que han utilizado los Estados Unidos para no solamente experimentar, aplicar y desarrollar este tipo de estrategias intervencionistas. Para Estados Unidos, históricamente, la estabilidad política no es que haya paz o guerra dentro de un país, sino que sus intereses sean salvaguardados, independientemente de qué régimen está en el poder. La duración de la dinámica de intervención de Estados Unidos en Colombia será determinada por cómo evoluciona su relación con nuevas potencias emergentes, como América Latina y China. Aunque el poder económico de Estados Unidos está en descenso, aún mantiene un virtual monopolio en el ámbito militar, con cientos de bases militares alrededor del mundo y una tendencia a actuar sin piedad contra quienes considera sus enemigos. La distensión en las relaciones entre Colombia y Venezuela también será clave para determinar cómo las relaciones entre Estados Unidos y Colombia evolucionarán en el futuro próximo y para buscar una solución al brutal conflicto colombiano. Mientras tanto, para las víctimas del conflicto en Colombia, la paz nunca ha sido más urgente. Un eje mirando hacia el Pacífico que le da relaciones con Estados Unidos y le da relaciones con
con, digamos, las economías más grandes del mundo, que terminan siendo las del sudeste asiático, Corea del Sur, Japón y China. Entonces, los intereses colombianos se están expandiendo en esa parte y son intereses que no necesariamente contrastan con los venezolanos. En términos de proyecto político, ha sido extremadamente inteligente. Fuimos a conversar con el analista político Reinaldo Iturriza. Esta década ha habido cambios sumamente importantes en América Latina. La llegada de varios gobiernos progresistas, gobiernos fuertemente apoyados por los movimientos populares, comenzaron a tomar el poder. Ya se sabe, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, con sus diferencias obviamente, en Uruguay, en Paraguay y en Venezuela también. El gobierno venezolano representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos, primero por el efecto hasta cierto punto multiplicador que tuvo no solamente el triunfo del presidente Chávez en 1998, sino sobre todo el hecho de haber resistido un golpe de Estado en 2002. No, eso obviamente supuso un impulso de las luchas populares en América Latina. El hecho de haber resistido a ese golpe en el que Estados Unidos, y está demostrado, tuvo participación directa, permitió en cierta forma la llegada de otros gobiernos populares a América Latina. Este primer momento, en este primer año del presidente Juan Manuel Santos, ha suavizado las relaciones entre Colombia y Venezuela. Las nuevas relaciones de Santos con Venezuela y de Santos con los Estados Unidos se está definiendo en un marco que es muy cambiante. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos estaba llegando a algunos acuerdos con China para crear un ferrocarril que estableciera comercio entre una salida al Pacífico, no por el canal de Panamá, directamente con China. Esto quiere decir, y el presidente Santos lo expresó de esta forma, dijo que los capitales y las inversiones se están dirigiendo hacia China y que ellos tienen que mirar de esa forma. Colombia está estableciendo Viajamos a Venezuela para investigar cuán importante era la revolución bolivariana del gobierno de Hugo Chávez en explicar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. En el caso de los intereses de los Estados Unidos en América Latina y utilizando exactamente el tema de Colombia, parecía irreversible la tendencia de la política de Álvaro Uribe Vélez dentro del gobierno de Juan Manuel Santos. Uno pudiera decir allí que hay un interés obvio en los recursos naturales de América Latina, no solamente el petróleo, pero en el caso concreto de Venezuela, por supuesto que el petróleo. La llegada del presidente Chávez, Estados Unidos comienza a perder el control de un recurso naturalmente estratégico para sus pretensiones imperiales, y en la medida en que Venezuela demuestra como la capacidad de resistir frente a las tentativas imperiales, entonces en esa medida, bueno, el vecindario se le va como alborotando, ¿no? La democracia, poder del pueblo. Es importante, es sumamente importante la presencia de un vecino fuerte en términos de apoyo militar, apoyo económico, que sería Colombia, para contener, digamos,